del orden del día el proyecto 376 de declaración, que se unifica con el proyecto 405 también de declaración. Autoría, ambos proyectos, uno de la diputada Toro y el otro de la diputada García. Tiene la palabra diputada Toro. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto, el número 376, unificado con el proyecto 405 de la diputada García, lo único que traemos a este cuerpo que nos expresemos el beneplácito, dado que en los pasaportes ordinarios y en el DNI, para las personas que no se... en el campo referido al sexo, los que no se identifican con el género F o M, o sea, varón o mujer, puedan llevar el signo X, o sea, como pasaportes no binarios. Me parece que es un avance muy importante en nuestra sociedad, a pesar de que aún quedan algunas cuestiones que resolver con este tema del sexo X, que bueno, después vendrán más adelante, pero en esta primera instancia debemos declarar el beneplácito que contempla muchísimos argentinos que viven esta situación y no hacer más que generar otro derecho a los tantos de inclusión que todos los gobiernos peronistas han llevado adelante. No sé si la diputada García querrá agregar algo más, pero este decreto, el 476, fue publicado en el Boletín Oficial y fue tomado con muchísimo agrado por todas las colectividades y comunidad argentina. Gracias, diputada Toro. Tiene la palabra diputada García. Gracias, señora presidenta. No, simplemente para agregar que es el primer país que realiza esta ampliación de derechos, independientemente de que haya que seguir avanzando. Me parece que para las personas, digamos, no binarias es importante el poder tener dentro de su documentación realmente no un femenino o un masculino cuando realmente no se consideran, no se autoperciben de esa manera. Pero bueno, claramente a medida que vayamos avanzando en estos derechos vamos a lograr una sociedad en la cual no le interesa cuál es el sexo asignado, sino realmente cómo lo siente y qué es lo que desea la persona. Así que vamos por un país mucho más plural, en donde estas diferencias realmente dejen libremente que cada una elige lo que siente y que pueda vivir libremente. Gracias. Gracias, diputada. Ahí, Ruiz. Es que lo tengo justo, perdón, detrás de la camarita. Tiene la palabra diputado Ruiz. Perdón, no es la primera vez que me pasa. Gracias, señora Presidente. Yo pido la palabra para adelantar y expresar y fundamentar mi decisión de abstenerme en esta votación en razón de que, sin el ánimo de entrar en un debate en lo que tiene que ver con la cuestión de géneros, este decreto, este instrumento que ha emitido el Gobierno Nacional, crea una tercera categoría, que es la X, y que es distinto de los sexos masculino y femenino, que, como se dice últimamente, son los sexos asignados al nacer. En mi opinión, que es propia y personal, el sexo es una cuestión, es un hecho biológico que es irrefutable, inexorable e insoslayable, más allá de la autopercepción y la cuestión de la construcción cultural que se viene dando últimamente por parte de ciertos sectores. Con respecto a lo que decía la diputada preopinante, bueno, Argentina no es el primer país en que se da esta novedad de asignar una tercera categoría de género, sino que hay varios, India, Bangladesh, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Holanda, hay varios países, y que en el concierto de las naciones son muy, muy pocos. La gran mayoría no reconoce un tercer sexo.
Con lo cual, aquel ciudadano argentino que decida viajar a estos países con un pasaporte con una X en el campo del sexo, va a tener problemas para ingresar a ese país, como ya lo manifestó, por ejemplo, Estados Unidos, va a tener que llenar en sus formularios de migraciones, de ingreso, con un sexo femenino o masculino, que son los únicos que ellos reconocen en ese país. Con lo cual, quizá ha sido un exceso en este momento, en esta oportunidad, avanzar con el tema del pasaporte, porque eso tiene que ver con la circulación de los ciudadanos fuera del país, lo cual le va a traer algún tipo de inconveniente seguramente, dependiendo del país al que vayan. Con respecto al DNI, que es un documento interno, entiendo que sí, que es legal, más allá del acuerdo que cada uno pueda tener o no, es una cuestión que es legal y no tengo nada para objetar, por lo tanto, adelanto mi abstención en este tema. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Ahora sí, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, levantamos la Cámara en comisión. Por secretaría se da lectura del proyecto y procederemos a la votación. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz declara su beneplácito por el Decreto Nacional 476/2021, publicado en el Boletín Oficial con fecha 20 de julio de 2021, por el establecimiento del Documento Nacional de Identidad y en los pasaportes ordinarios para argentinos en el campo referido al sexo podrán ser F femenino, M masculino o X para personas no binarias, es decir, quienes no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Gracias, señor secretario. Por favor, si podemos proceder a habilitar la votación para quienes están de manera remota. A quienes se encuentran en el recinto y estén a favor del presente proyecto, sírvanse manifestarse. 4, 5, 6, 7 tenemos. 7 votos por la afirmativa. Se abstiene el diputado. A quienes estén en el recinto y voten de manera negativa. No, se abstiene el diputado. ¿Se abstiene? Sí, Bien. sí. El diputado Garrido se abstiene. En el virtual son 4, 6, 7, 9, 8. Y vamos cerrando la votación. Vamos cerrando. Cerramos, señora presidenta, la votación. Por favor, sí, señor secretario, si puede dar lectura al resultado. Sí, señora presidenta, los votos emitidos en el recinto virtual son 8, de los cuales 7 son afirmativos y una abstención. Y en el recinto presencial son 8, de los cuales 1 es abstención. Por lo tanto, logra los 2 tercios. Por mayoría queda sancionada la presente declaración.